que las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron un feroz bombardeo sobre la ciudad de Beirut esta mañana. Son las imágenes del ataque con misiles que tuvo como blanco diversos edificios que presuntamente servían como refugio a miembros de Hezbollah. Uno de esos misiles impactó en lo que sería el cuartel general de este grupo armado. Altos mandos militares de Israel confirmaron la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que había sido eliminado en este ataque. Los bombardeos en la capital de Líbano ocurrieron cuando el comando del grupo armado Hezbollah operaba en la sede central sus próximas actividades terroristas contra intereses israelíes. Ahí están las imágenes que muestran justamente incendios descontrolados y columnas de humo elevándose sobre el sur de Beirut. Precisamente en estos suburbios, ¿no?, de Beirut, familias enteras han huido de esta ciudad por el pánico a que se registren nuevos ataques masivos durante las siguientes horas. Así que es información de último minuto. Hezbollah ha confirmado la muerte de Hassan Nasrallah, líder de este movimiento terrorista, en este caso Hezbollah, ¿no? Y que, bueno, esto ha provocado la respuesta de muchos actores internacionales, principalmente en Medio Oriente, en este caso también de Irán. Irán ha llamado al eje de la resistencia, lo conversábamos la semana pasada. El eje de la resistencia son estos grupos terroristas que están justamente como un eje alrededor de Israel. Por una parte tenemos en el sur a Hezbollah, luego tenemos a los hutíes de Yemen y también tenemos a Hamas. Entonces Irán ha hecho un llamado a este eje de la resistencia a que actúe contra Israel en las siguientes horas, lo que hace que la tensión en Oriente Medio, principalmente en Israel, también sea cada vez más fuerte. Pero también hay algunos sentimientos encontrados, ¿no? Porque algunas personas han celebrado la muerte de este líder, quien está ya al mando de Hezbollah desde 1992. Sobre él recaen muchos atentados terroristas, principalmente los que se han cometido dentro de América Latina, como por ejemplo el atentado contra la AMIA en 1994, esto que sucedió en Argentina, y también otros atentados terroristas recientemente. Lo que demuestra justamente es el trabajo de inteligencia que ha venido haciendo Israel para dar con el objetivo, porque esto se dio en los suburbios de Beirut, justamente en la zona sur, donde se presume que habían fuertes altos militares de Hezbollah, sobre los cuales han estado siguiéndoles el paso, y allí, en cuestión de segundos, en realidad, se dieron cuenta que estaba el líder de Hezbollah, del cual ya los habían identificado desde hace muchísimo tiempo. Entonces entendemos, José, que a esta hora de la mañana ya está confirmado la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo había dicho Israel como era su punto objetivo, pero el mismo grupo armado ha confirmado entonces el deceso de su líder en este último atentado. Y si recordamos un poquito que hablábamos de él la semana pasada, cuando se dio también este atentado masivo con los beepers, ¿no es cierto? Exacto. Con los walkie-talkies, y decíamos que era una idea, había sido como una estrategia pues de Israel para poder determinar, ¿no es cierto?, y atacar a cada una de las piezas de Hezbollah, y que esto había sido un golpe muy duro. Incluso sabía este líder, Hassan Nasrallah, que prácticamente el siguiente era él. Exacto, y esto se dio justamente en una semana en que los golpes han sido casi 10 días, en realidad han sido constantes, que empezaron con los ataques a los beepers, a los walkie-talkies, y luego ya los ataques también a altos líderes de esta organización terrorista, hasta que dieron con la persona, digamos, que estaba sobre esta cúpula, que es en realidad el líder Hassan Nasrallah. Incluso muchos milicianos de Hezbollah, o también los que pertenecen a este partido político que tiene mucha presencia política en Beirut, dijeron que si muere, ¿no?, Hassan Nasrallah, ellos ya están descolocados, ellos ya están descabezados, que ya no tienen ni siquiera... ¿No hay otra fuerza, un segundo, por ejemplo, que pueda tomar ese liderazgo? Generalmente en estas organizaciones terroristas, como por ejemplo lo que había pasado con Hamas, siempre muere la primera persona, el que está, digamos, como líder de la cúpula, pero sigue otra persona. Claro. Siempre hay un segundo, pero es rápido, digamos, la forma en cómo es que asumen este liderazgo. Sin embargo, no hay que negar que ahora está golpeado, porque ha tenido, digamos,
tuvimos un ataque contra 5.000 milicianos la última masivo. semana, además de los comandantes principales y ahora de su líder. Entonces, el líder que venga en adelante justamente va a tener que tratar de recomponer una organización terrorista, pero lo que está queriendo, digamos, Israel como una imagen, como una señal, es tenemos que conversar sobre la liberación de los rehenes en justamente Franja de Gaza. Así es. Bueno, eso por un lado, ¿no es cierto? Que de todas maneras estamos viendo una organización política en Medio Oriente, pero terrorista para el resto del mundo, debilitada, ¿no? Y qué bueno que no tengan un segundo al mando, que les cueste, que pierdan esa fuerza, porque sus atentados no solamente son en Israel, como tú bien lo has explicado, se ha dado por otras partes del mundo, y estamos hablando de una organización terrorista reconocida, sí, incluso por la comunidad internacional. Así que, bueno, desde el lado lógico, ¿no es cierto? Estamos viendo entonces que cae una persona pues sumamente importante y pues en estas organizaciones internacionales, y ha sido entonces un ataque realmente bien direccionado por parte de Israel. Y esto es un detalle muy importante, es que se da a casi pocos días de que se celebre de que se recuerde ya el primer año del ataque de Hamas contra Israel, este nefasto ataque que ha dejado el 7 de octubre, que ha dejado, que todavía tiene ya un año, mira, de exactamente, y ya tiene más o menos a casi 100 personas. ¿Cuántos son los rehenes que todavía tiene Hamas en Franja de Gaza? Son poco más de 100 personas, en realidad, casi son 130 personas los que todavía están en manos de Hamas, y eso que todavía ni siquiera se sabe cuál es la situación, ¿no? Si están vivos, si de repente han muerto en los últimos días. O sea, con esto lo que quieren es empezar a negociar y recuperar a estos 100 rehenes. Exacto, porque justamente lo que hacía, digamos, Hezbollah era dar ataques a favor de Hamas en esta lucha de la resistencia palestina, apoyarlos. Exactamente, apoyarlos con los ataques, porque tenías dos frentes. Por una parte, en el sur tenías a Hezbollah y en el norte tenías a Hamas, que también golpeado, ¿no? Que también con el liderazgo asesinado por Israel. Justamente lo que había pasado es que estaban ya, es momento de sentarse a conversar y buscar la salida y la recuperación de estos rehenes, que se da en un momento muy importante también, porque ¿qué es lo que puede pasar en Medio Oriente? Todavía está esta noticia en desarrollo. Es una noticia que viene desarrollándose en este momento en Medio Oriente. Estos ataques han ocurrido en las últimas horas y ya tienen ustedes las primeras imágenes de lo que ha sido devastador, sin lugar a dudas, pero con una consecuencia, un impacto realmente importante, ¿no? La muerte ya confirmada del líder de Hezbollah en este pues ataque de Israel. ¿Tenemos más? Sí, tenemos justamente una entrevista en estos momentos con Carlos Novoa. Él es analista internacional y él nos va a hablar justamente de este ataque que ha sufrido Hezbollah en las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Quería empezar preguntándote, ¿cómo es que, digamos, se puede mantener la tensión en Medio Oriente ante esta situación? Bien, buenos días a todos los televidentes de Latina. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, efectivamente, es una situación bastante compleja. Este ataque de Israel, o esta ofensiva de Israel contra el Líbano, ha producido el golpe más fuerte en la historia de Hezbollah, movimiento fundado en 1982, y que va a tener como consecuencia un replanteamiento de lo que es el Líbano como tal. Es un triunfo bastante importante desde el aspecto militar para Israel. Aporta en vísperas de cumplir un año del inicio de los ataques en Gaza, o mejor dicho, del ataque de Hamas a Israel, que tuvo pues, las consecuencias que ya todos conocemos con las represalias. Pero que yo aquí veo dos cosas, ¿no? En cuanto a lo que significa el Líbano con Hezbollah. Una es el hecho de que Hezbollah es un partido político que tiene un brazo militar, que va a tener que va a renegociarse las cosas en Líbano, ¿no? Tiene parlamentarios, tiene el primer ministro y pierde poder político dentro de lo que es el Líbano, ¿no? Y por otro lado, hay que estar atento también a la influencia de Irán, o a lo que puede hacer Irán, que ha sido el principal soporte de Hezbollah desde que se fundó, ¿no?
Y bueno, esta situación también se da cuando en casi 10 días ha dado un golpe muy fuerte, ya principalmente con la explosión de los walkie-talkies y luego también con los beepers incluso. Esto también demuestra, digamos, que el poder que ha tenido de recuperación Israel tras esta sorpresa que hace un año le dio Hamás ha sido tan fuerte en los últimos meses. Sí, bueno, si nosotros analizamos lo que ha sido el último año, Israel pues estaba pues sorprendido por los ataques de Hamas. Es algo realmente impensable, algo insólito que Israel, que es uno de los países que tiene de las mejores fuerzas de seguridad en el mundo, haya podido recibir el ataque de tal envergadura de Hamas. Y es algo que los propios israelíes se cuestionan y preguntan, ¿no? Pero cuando Hamas atacó el sur de Israel y luego vinieron las represalias de las Fuerzas Armadas israelíes, por cierto, Hezbollah desde el norte, desde el Líbano, del sur del Líbano en el norte de Israel, comenzó a atacar también. Hay que señalar que Israel es un país muy pequeño. En dimensiones es más o menos el tamaño de la región Ica, del departamento de Ica. Tiene por el sur donde está la Franja de Gaza, está controlada por Hamas, como sabemos, pero tienen el sur Egipto, tienen el oriente, limitan el oriente con Jordania, y en el norte con Líbano, y en el nororiente con Siria. Entonces está rodeado de países árabes, salvo Jordania y Egipto. Los otros países, vamos a decir que hay algún nivel de hostilidad. Entonces Israel tenía dos frentes, ¿no? El frente de Hezbollah, que es con quien tiene enfrentamientos desde 1979, con Líbano. Lo que pasa es que los palestinos, cuando salieron del territorio que hoy es Israel, el territorio israelí, después de 1948 se instalaron en varios campos de refugiados alrededor. Claro, y uno de ellos estaba ya Carlos, en Líbano, ¿no? Por sí. eso es que atacaba constantemente el Líbano. Carlos, una consulta con esta situación y con ya la confirmación de que muere este líder de Hezbollah. ¿Aún tú los ves? ¿Tú crees que todavía puedan tener una fuerza como para reaccionar y atacar a Israel después de este atentado que termina además con su líder? Yo creo que va a haber ataques esporádicos, mínimos, quizá por ahí quede algo de rezago. La ciudad del norte de Israel va a seguir en peligro, digamos, es una zona evacuada, ¿no? Hay dos ciudades ahí, una que se llama Kiryat Shmona y otra que se llama Metulla, gente ahí por resguardo, pero en realidad no, ya Hezbollah pierde todo ya de... Queda debilitado. Bastante debilitado, y dentro del Líbano, que es un país, vamos a decir, muy complicado, por no decir un estado fallido, hay un estado fuerte, y Hezbollah era parte de ese reacomodo que hay en el gobierno libanés, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Carlos, por este contacto tan rápido en realidad, porque es como se están dando las noticias en estos momentos. Alicia, hasta el momento se sabe justamente que ha muerto el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que lo que puede venir más adelante ya se va a ir dando.